Saludos a todos. Hoy que celebramos el Día Mundial del Agua, una celebración que nos permite recordar la importancia de este vital líquido, pero también reflexionar que en algunas comunidades es escaso. Según la Organización Panamericana de la Salud, en nuestro contexto, Guatemala cuenta con condiciones naturales favorables que le permiten disponer de abundante agua para las personas, el ambiente y la productividad económica. Pero a pesar de ello, el escaso acceso al agua y al saneamiento en Guatemala varía significativamente entre zonas urbanas, pero también entre zonas rurales, donde los hogares urbanos cuentan con mayor cobertura a este tipo de acceso a los servicios, donde aproximadamente el 55% de los guatemaltecos viven en áreas rurales. Esto hace que o convierte al país en uno de los países con áreas rurales en la región. El día de hoy vamos a dar apertura al webinar llamado Gestión del agua y su impacto en las comunidades guatemaltecas. Tengo el agrado de presentar a Walter Nonemaker. Preparémonos para analizar y escuchar al ingeniero Walter con la ponencia Cascadas de Agua Limpia, sus impactos en la reducción, morbilidad infantil, la salud, educación y productividad. Walter Nonemaker funge actualmente como director global de operaciones en Healing Waters International, donde colabora desde el 2010. Ha liderado presencialmente iniciativas de agua, saneamiento e higiene en múltiples países de Centroamérica y el Caribe. Dentro de sus especializaciones podemos mencionar tratamientos de agua, incluyendo remoción de contaminantes exóticos, bombeo solar y temas de sostenibilidad. Bienvenido, ingeniero Walter. Adelante con su tema. Muchas gracias y buenas tardes a todos los presentes. Como mencionaron, mi nombre es Walter Nonemaker. He tenido el gran privilegio de servir en el sector WASH como ingeniero y como líder de equipo. Y específicamente ha sido una enorme inspiración que llevo en mi corazón poder colaborar en este país tan lleno de belleza y oportunidad, pero a la vez tan agobiado en sus luchas, que es Guatemala. Al tema de esta presentación le pusimos un título ilustrativo, que es Cascadas de Agua Limpia, sus impactos en la reducción de morbilidad infantil, la salud, educación y productividad. Hablando de Guatemala, hay un lugar, un bello fenómeno natural que seguramente muchos conocerán, que se llama Siete Altares, en Livingston, Izabal. Me gusta esta metáfora como punto de partida, porque se trata precisamente del agua. Siete Altares se encuentra donde hay un río que va bajando de las colinas para desembocarse en el mar y se manifiesta una serie de cascadas. Y debajo de cada cascada se ha formado una piscina natural, un estanque, que es alimentado por la cascada. Y al rebosar la piscina de agua se forma una siguiente cascada, la cual llena la piscina que le sigue, etc. En la parte más conocida del río hay 7 piscinas en gradas. Y desde que conocí ese lugar, Siete Altares, quedó grabado en mí esta imagen de cascadas en cadena, en donde cada una alimenta a la siguiente. Diríamos en mi país caída de dominos. Habla de causa y efecto, ¿verdad? De sucesivas contingencias. Y en este caso, visualizamos una cadena de causa y efecto que comienza con el agua. Pero si miramos la situación de acceso al agua en el área rural de Guatemala, pareciera que una mejor metáfora sería una cascada seca o una cascada que arrastra contaminación de piscina en piscina. Me refiero a que a nivel nacional, en el área rural, 5.45 millones de personas, que es el 63% de la población, viven o sin acceso al agua dentro de 1 kilómetro de su vivienda o sin una dotación adecuada para todas sus necesidades de consumo y higiene. Además, casi ninguna de estas fuentes de agua es mejorada ni protegida. Es decir, no tienen ningún tipo de tratamiento para que sean libres de contaminación.
De hecho, 4.60 millones de estas personas, el 55% de la población rural, bebe agua contaminada de coliformes fecales. Y para colmo, el estrato más marginado depende de cuerpos superficiales, los cuales conllevan el mayor riesgo de contaminación, puesto que el 95% de las aguas residuales del país se devuelven a los ríos sin tratamiento. Estamos viendo cascadas de causa y efecto negativos. Una cascada que fluye al revés. Y es un río sinuoso que va bifurcando y rebosando varias piscinas a la vez en múltiples niveles. Y todo comienza con el agua. Hablemos de una primera piscina que es la superación en la infancia. Los niños, que son el futuro, ¿verdad? Sabemos que una causa principal de muerte en menores de edad son las enfermedades diarreicas agudas. Guatemala tiene uno de los índices más altos de las Américas en morbilidad infantil, pues los departamentos de mayor índice sufren hasta 118 muertes infantiles por cada 1,000 nacidos vivos. Y se considera que el 88% de estas enfermedades diarreicas se deben a la falta de agua potable, saneamiento e higiene. Nuestras cascadas comienzan con el agua. Una vez experimenté esto de cerca y me marcó la experiencia de trabajar en campo. Durante una estancia de varios días en una comunidad, una familia con la cual habíamos convivido en días anteriores resultó con una niña de 2 años estomacalmente enferma. Una niña brillante, la cual habíamos visto jugar con otros niños y pegar sus carcajadas jugosas un día antes. Y una mañana todos supieron que la niña había fallecido. Circunstancialmente me tocó estar presente y acompañar el velorio y el entierro. Al principio la madre estaba tranquila, a pesar de que estaba desconsolada, seguramente estaba en shock, ¿verdad? Pero cuando empezaron a bajar la pequeña cajita de 70 centímetros al hoyo en la tierra, yo estuve enfrente con los líderes y las familiares y la mamá empezó a loquear. Quiso tirarse hacia ese hoyo y empezó a gritar, no quiero que me la pongan ahí. Y a los demás les tocó detenerla y se tiraba. Estaba lloviendo y recuerdo cómo sus sandalias deslizaban sobre el barro porque habían excavado. Había aguantado todo el día, pero lo que le hizo loquear al final fue de ver que bajaban su bebé a un hoyo en la tierra. Reflexioné mucho en eso. Reflexioné en que por muy extrema y abrumante que debe ser este suceso para la madre que lo vivió, es una realidad para decenas de miles de familias en Guatemala anualmente. Los niños que son el futuro. Según las evidencias, las enfermedades diarreicas en niños impactan su nutrición y desarrollo a largo plazo. Se percata que en el caso de niños menores de 5 años de edad, experimentar tan solo 2 eventos diarreicos agudos se correlaciona con una disminución de por vida en su crecimiento y función cognitiva. Con esto caímos en una siguiente estanque, que es la educación. La enfermedad gastrointestinal hace que los niños se pierdan de la oportunidad de superarse en su educación. La deserción escolar es muy alta en el área rural y en gran parte no se debe a la falta de acceso a instituciones educativas, sino a la desnutrición correlacionada con la contaminación en el agua y también a los eventos particulares de enfermedad que hacen que el niño pierda días de clases. Miramos esta serie de cascadas que perpetúan los ciclos de extrema pobreza. Continuamos bajando y consideramos los ciclos en los cuales las personas se encuentran atrapados de adultos. Una realidad para muchos guatemaltecos y sobre todo mujeres y adolescentes
es que tienen que caminar largas distancias para transportar su agua. Hace apenas unas semanas estuve presente asesorando en el diseño de un proyecto comunitario y en este lugar las personas caminaban más de 3 kilómetros al río para accesar agua, 6 kilómetros de viaje redondo. Además, la bajada y subida era de más de 300 metros de elevación de diferencia. Les toca subir una montaña con tal de beber agua. En estos lugares a las personas les toca dedicar una gran parte de su tiempo y energía diariamente en cargar sobre el lomo la poca agua que pueden cargar para llevar a sus viviendas. Acá miramos varias cascadas. Primero, el consumo de tiempo que obligatoriamente las personas están atadas a invertir en simplemente conseguir agua representa un desperdicio de oportunidad y una pérdida de valor económico. Acá se mira esto financieramente cuantificado. Pero este río de causa y efecto de ciclos de pobreza no se detiene ahí. Miramos que al estar tan limitados en cuánta agua pueden disponer en su vivienda, las familias enfrentan distintos retos en la higiene y el saneamiento. No les es posible bañar, limpiar y asear adecuadamente, lo cual habilita adicionales rutas de contaminación. Por otra parte, se ven obligadas a adoptar prácticas altamente antihigiénicas para que su agua les alcance para sobrevivir. Acá miramos un tanque hechizo de captación de lluvia, impermeabilizado de nylon y con su superficie abierto, retenido por tablas de madera que se pudren y son focos de artrópodos. El agua repleta de microorganismos y lombrices y la superficie expuesta a los polvos y aceites. Sigamos descendiendo por estas piscinas sucias y consideramos que bajo estas circunstancias, muchas personas adoptan la práctica de hervir el agua con leña. En muchos casos, sobre fogatas primitivas en lugar de estufas ecológicamente mejoradas. Es cierto que al solo contar con acceso al agua contaminada, esta práctica puede conservar la vida. ¿Pero a qué costo? Si analizamos solo el agua directamente destinado para el consumo humano, es decir, para beber y cocinar, una comunidad requiere varias hectáreas de bosque anualmente solo para hervir agua. Un cálculo reciente concluyó que una comunidad de 1,680 personas gastaba 35,000 kilogramos de leña anualmente solo para hervir agua de beber. De ahí miramos las viviendas, muchas veces de adobe o madera, con techos de paja llenos de humo. Mencionamos antes que una causa principal de muerte en niños era enfermedad gastrointestinal. Ahora, la otra se trata de infecciones pulmonares. Estas en su turno están correlacionadas con la excesiva inhalación de humo. Los niños que son el futuro, e incluso los adultos, infecciones pulmonares son causa principal de muerte prematura. Siguen en cascada las quemaduras, el consumo de tiempo adicional en adquirir, en cargar leña, el costo de la leña, las presiones sociopolíticas que se manifiestan cuando las personas necesitan competir por este recurso consumible del bosque, que es la leña. Todos los años escuchamos noticias de matanzas en comunidades por disputas de tierras. Incluso esto es impulsado por los compromisos de la extrema necesidad y por ende los daños ecológicos, entre ellos la erosión de los suelos que contribuyen a la inseguridad alimenticia y la mayor contaminación de los ríos, los mismos de donde las personas se ven obligadas a beber y se cierra el ciclo.
Otra alternativa que las personas disponen en algunos casos es comprar agua embotellada para beber. Pero el alto costo que les implica, más la recarga infraestructural y ecológica de transportar agua de manera tan ineficiente, contribuye a la escasez de recursos para todos. Asimismo, cuando las personas vayan largas distancias a ríos o pilas para traer su agua, no a pie sino en vehículo, se incurren costos primarios y secundarios que son insostenibles. Combustible, desgaste de vehículos, tiempo, el vehículo queda atado a ese uso y emisiones de hidrocarbonos. Apreciemos estos paisajes conforme vayamos descendiendo por las piscinas consecuentes, cascada tras cascada. Paisajes desforestados, erosionados. En resumen, la cadena de morbilidad infantil, enfermedad en niños y adultos, la cual conduce a la desnutrición, a la deserción escolar, de ahí a la falta de oportunidades en empleo y productividad, y por otro ramo, el derrame de oportunidad en el tiempo y en transportar agua, en los daños multinivel de tener que hervir el agua con leña, los altos costos de combustible y de agua embotellada, costos que son difíciles de aportar cuando uno no haya podido estudiar para tener un buen empleo, cuando uno no puede emprender por la recarga de pasarse el día cargando el agua. No poder romper estos paradigmas por vivir perpetualmente en una situación de inadecuada higiene debido a la escasez de agua. Se ve que son ciclos, ¿verdad? Ciclos viciosos que comienzan como primera cascada con el agua. Seguramente estarán pensando, ¿qué tal si pudiéramos reversar estas cascadas? ¿Cómo se miraría la inversa de esta cadena? Cascadas de agua limpia. ¿Qué tanto impacto podrían tener en la humanidad? O bien se podrían preguntar, ¿por qué no se ha resuelto ya esta situación? ¿Por qué se permite que esta situación se perpetúe aún al día de hoy? Bueno, muy en resumen, la razón es porque son situaciones difíciles de resolver. Se trata de retos en diseño, en adopción, en sostenibilidad, siempre dentro de contextos complejos y cambiantes. Y dicho de otra manera, es porque una solución adecuada se trata de más que solo agua. Voy a repetir, porque las soluciones adecuadas ante estas situaciones requieren más que solo agua. Aún es difícil para el caso de muchas comunidades simplemente hacerles llegar agua. Aún eso de por sí es difícil en caso de lugares montañosos, en alturas, sin energía eléctrica, con retos en sus condiciones climáticas. Es difícil hacer llegar agua. El paradojo es que la misma marginalización de muchas poblaciones dificulta el hallar una solución viable. Mas la aparente falta de soluciones viables perpetúa la marginalización. Por eso son ciclos de pobreza. Pero aún por encima de eso, una solución viable tendría que tratarse de más que solo agua. Para romper estos ciclos y asegurar cascadas de agua limpia, se requieren soluciones que provean agua apta para el consumo humano. Esto se define como confiable y consistentemente protegida contra la contaminación de patógenos. Además, se delinean los límites máximos permisibles para todos los constituyentes físico-químicos que el agua puede contener. Por tanto, las inversiones WASH deben contar con sistemas de tratamiento adecuadamente diseñados que tomen en cuenta las características del agua en cuestión. Hay mucha ambigüedad en el término potable. Algunos lo entienden como agua entubada. Otros consideran que potable significa apto para beber.
Pero muchas veces cuando se habla de intervenciones de agua potable, ni siquiera se menciona ningún tratamiento más que quizás coloración. Una vez mi organización hizo análisis de agua en un pozo en la planicie costeña donde sospechamos contaminación química debido a la cercanía a los ingenios y los desagües del área metropolitana. Y encontramos en ese agua plomo en una concentración de 64 veces el límite máximo permisible. El mercurio también excedía los límites permisibles por 15 veces. Estos metales pesados causan daños cerebrales en el sistema nervioso central, cáncer, esterilidad reproductiva, abortos y deformaciones en bebés. Si se hubiera implementado un proyecto de agua entubada en esa comunidad cañera, ¿habría calificado como agua apto para el consumo humano? ¿Cuáles hubieran sido los resultados? ¿Y cómo se haría para lograr una remoción de mercurio en esa agua? Requeriría una solución sofisticada, ¿no? Requeriría más que solo agua. Por otra parte, una solución viable tendría que ser rentable y sostenible a largo plazo. Muchas veces, en lugares más marginados del altiplano, las comunidades dependen de generadores o motores diésel para bombear su agua desde su lugar de captación al tanque de distribución. Es un paradigma común, pero definitivamente no es sostenible. Los altos costos del diésel en sí, más su transporte y también la propensión de estas generadoras a descomponerse, estos altos costos, con tal de tener agua, representan una esposa más en la cadena de pobreza. Decenas de miles de quetzales al mes por el diésel del bombeo. Como alternativa, se debe innovar en implementar sistemas de bombeo con energía solar. Generalmente los costos capitales de este tipo de intervención renovable se recuperan en ahorro de diésel dentro de un plazo de tan solo 2 años. Sería más allá del contexto de esta presentación, indagar en recomendaciones técnicas. Por ejemplo, cómo diseñar sistemas de agua que remuevan todos los contaminantes. Cómo costear e implementar soluciones que conlleven más que solo agua. Cómo diseñar líneas de conducción con bombeo solar. Cómo capacitar juntas de agua para que puedan sostener sus proyectos comunitarios a largo plazo. Estamos a la orden para dar continuidad sobre estos temas por otros foros y ver oportunidades específicas. Pero en resumen, sí es posible diseñar soluciones que logren más que solo agua, que aseguren rentabilidad, sostenibilidad y pureza. Requiere cooperación entre catalizadores, financiadores e implementadores expertos, colaborando con y empoderando a las comunidades atendidas. Y sí se puede. Cuando agua que es conducida de manera renovable, bombeada de manera renovable y debidamente tratada para poder beber saludablemente, llega a las comunidades, al alcance de las personas, miramos toda una cadena de transformación humana. Miramos esas piscinas, esas cascadas de agua limpia que van en cadena. Vamos a hablar de una primera piscina. Se rescatan vidas de la morbilidad infantil. Se evita enfermedad gastrointestinal diarreica. Con tan solo 2 eventos en la vida de un niño menor de 5 años, esto puede rescatar su potencial crecimiento y función cerebral de por vida. Segunda piscina. Asimismo, se bloquea una causa principal de desnutrición, combinando mejor desarrollo cerebral y concentración con la reducción en eventos agudos de enfermedad. Se empodera a los niños y a las niñas a que puedan alcanzar su potencial en aprovechar oportunidades de estudio.
Tercera piscina. Se les libera tiempo, energía y productividad a los adultos, debido a que ya no tienen que gastar un alto porcentaje de su tiempo simplemente cargando escasa agua. Esto les permite emprender, producir, mejorar su vida económicamente e incluso aumenta la productividad y estímulo económico del país como tal. En una comunidad de 300 viviendas, se puede recuperar de este modo 1.750.000 quetzales anualmente, monto que podría representar un retorno sobre una inversión de 150% anualmente. Caigamos a la cuarta piscina. Al no verse limitado a las escasas porciones de agua que pueden cargar a mano, se logra mejorar todos los aspectos de higiene en el hogar. Una vez supe de una niña brillante que tenía toda la gana de estudiar, pero no era permitida en la escuela del pueblo tan solo porque su situación de vivienda no permitía que lavara a menudo su uniforme. De contar con llenacántaros mejorado y poder lavar, se podría romper esta barrera. Otra vez se cierra un ciclo completo, pero para bien. Quinta piscina. Al ya no tener que hervir agua con leña, debido a que haya una provisión de agua limpia, se ahorra bosque, disputas de tierra, tiempo en conseguir leña, daños a los pulmones, quemaduras, erosión que contamina a los ríos, y aún esto va a círculo completo con la morbilidad infantil. Ahora hablemos de una séptima piscina. 7 altares, ¿verdad? 7 estanques cristalinos, niveles de impacto. Hablemos de la restauración de dignidad humana. Recientemente hablé con un operador de un sistema innovador de bombeo y tratamiento que se había capacitado. El señor apenas hablaba español, pues era de origen maya quechí. No tenía estudio. De no ser por la oportunidad de servir a su comunidad como técnico, no podría aspirar a más que laborar en condiciones explotativas en campo. Mas él pudo explicar y demostrarme de manera impecable todo lo relacionado con las operaciones del sistema, presiones, voltajes, caudales, insumos, ahorros. Pudo vislumbrarse como ser humano y aportar dignamente. Y lo mismo sucederá con los niños que logren estudiar por causa de intervenciones en agua. Tan grandes cascadas de impacto que podemos lograr si trabajamos juntos con innovación, ofreciendo soluciones que conlleven más que solo agua, sabiendo que toda esta cascada comienza con el agua. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Nona Maker, por su intervención. Interesante los datos que nos presenta de la relación que tiene la desnutrición de la niñez con la contaminación del agua y el impacto que hace en las enfermedades en los niños y el daño irreversible en sus vidas. Gracias por compartirnos la metáfora de la cascada o de las cascadas y cómo en el accionar podemos cambiar la vida de muchos niños en el país. Gracias por su intervención. ¿Sabían que en Guatemala más de 3 millones de personas no tienen acceso al agua potable? Esto según el tercer foro virtual del agua y saneamiento. Esto incide en que las personas recurran al acarreo del agua, como lo mencionaba el ingeniero, siendo los niños y las mujeres los más afectados con esta práctica. Muchas veces tienen que recorrer distancias largas, aproximadamente como de 2 horas, para encontrar el río más cercano. Esto les quita tiempo para otras actividades importantes como la educación, la recreación y en el caso de los adultos, pues el tiempo para producir recursos económicos. Tengo el gusto de presentar al doctor Werner Ochoa. En esta oportunidad vamos a escuchar al doctor Werner
Él es doctor en cambio climático y sostenibilidad, donde su mayor objetivo es emplear conocimientos y técnicas de preservación, conservación y protección de los recursos naturales para el beneficio de la humanidad y de su entorno. Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional y académica a la realización de este objetivo. Con un título de ingeniero agrónomo, tiene una maestría en ciencias de gestión ambiental y actualmente es miembro activo de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala. Además, tengo el agrado de conocerlo. Vamos a poner atención al tema gestión del agua frente al cambio climático. Doctor Werner, bienvenido a este webinar. Un gusto verle y saludarle. Hola, ya me veo. Hola, espero se escuche. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Y qué agradable sorpresa. Solo leí ahí a don Mario Rivera, pero... Ok. Voy a intentar proyectar pantalla. Adelante, doctor. Compartir pantalla. Compartir pantalla. No sé si ya ven mi pantalla ahí. En este momento todavía no. Ok, pantalla completa. Listo. Creo que ya lo vemos. Okay. Adelante, doctor. Bienvenido. Listo. ¿Sí se ve la presentación? Doctor, se ve. Sí la vemos. Listo, gracias. Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Intentaré en realidad durar 15 minutos. Me interesa más si usted quiere dialogar con ustedes o con las personas que están el día de hoy conectadas con nosotros y por ahí alrededor de la preocupación que hay del agua. Recientemente, hace 2 días, el panel intergubernamental de cambio climático pues, dio a conocer lo último que ya se esperaba. Y pues yo he estado comentando en este día donde he estado compartiendo que da como para pegarse en un tiro con un banano, porque literalmente hablando no es alentador, pero son datos científicos, así que prevalece un paradigma en el mundo en el que pareciera ser que no se logra comprender que necesitamos conectarnos con la naturaleza y debemos cambiar esa relación que tenemos actualmente y romper con ese modelo de consumo que tenemos que gira alrededor de lo fósil. Entonces, suena difícil, pero a la vez retador el logo de este año, en el Día Mundial del Agua, de ser el cambio que quieres ver en el mundo. Cuando, si se pone uno bien científico, pues uno puede ver que los datos son los datos, la realidad es la realidad, y podemos ver que la sociedad en general está queriendo ver un cambio no positivo. Después de la pandemia tuvimos que haber aprendido a reflexionar y todo, y no lo hicimos. Entonces, hay aumento de gases de efecto invernadero cada año. Bien, entonces yo espero que pueda pasar ahí. Listo. Bien, voy a pasar esto rápido, pero la temática en la cual me quiero circunscribir, que para mí es alentadora, porque si bien es cierto, los países que más emiten gases de efecto invernadero son los responsables de los efectos del cambio climático, efectos que los sufrimos los países más vulnerables y que no emitimos de manera significativa gases de efecto invernadero. Entonces, ante ese panorama no muy alentador incluso del informe científico dado por el IPCC, hay alternativas en el país. Y precisamente aplaudo la iniciativa esta de WASH, que de hecho estaba leyendo ahí un estudio que hicieron en África, precisamente, uno de los bancos de África, y ellos plantean que implementar WASH en nuestros países es una alternativa de adaptación al cambio climático y que ayuda a generar resiliencia también y a resistir y a adaptarse. Entonces, y ante la escasez hídrica, pues eso es elemental.
Intentaré tardar 2 minutos en cada una de estas diapositivas. Mi intención es 5 puntos compartir con usted, unas premisas, un contexto, porque digamos todo lo que desarrollamos tiene un contexto, introducirme para llegar a algunas directrices de gestión que ya se aplican afortunadamente en el país y que habría que por ahí potencializarlas y pues promoverlas para que sean esperanzadoras ante este mundo climáticamente hablando cada vez más desastroso. Porque eso es lo que se espera de este, digamos, este informe científico plantea que se esperan sequías más prolongadas, es decir, aumento de temperatura, al cual no escapa Guatemala, lluvias erráticas, patrones de lluvia cada vez más alterados, y ya sabemos qué significa que haya menos lluvia o que las lluvias sean poco gestionadas. Todos los problemas que hay de salud, de abastecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, para llegar, no es un error ortográfico esto, siempre digo esto, cuando uno se mueve en el tema de la ciencia o en la docencia, como que tendría que darse uno más en la reflexión, pero en mi caso también tengo una empresa, me muevo en la parte soy emprendedor y también soy práctico en esa parte. Entonces, mi intención es plantear que la reflexión también nos lleve a acciones ya concretas. Bien, estos son los 5 puntos. Premisa número 1. El agua es un bien natural que debe gestionarse. Sí y solo sí. Soy de los que mantiene su postura de que muchos países en América Latina, en lugar de gestionar el agua, nos hemos quedado solo en administrarla. Y no es lo mismo administrar a gestionar. Administrar pues es algo muy economicista, mientras gestionar va más allá de ello e implica participación y romper barreras y atender un enfoque más transdisciplinario. Siguiente premisa, no podemos seguir administrando lo que se debe gestionar. Y por último, tercer premisa, sin participación, sin investigación científica y sin transparencia, no habrá sostenibilidad ni gobernanza del agua nunca. Apúntemelo ahí si usted quiere, de que a unos años, mire, estaba equivocado, ingeniero Ochoa, ok, como guste, de momento, esta es una premisa para mí que se demuestra y que se mantendrá a lo largo de siglos. Si no se llega a entender esto, no va a haber jamás sostenibilidad. Vamos a tener discurso de ello, pero gobernanza del agua y sostenibilidad, para mí estos son 3 pilares fundamentales. Como le digo, si usted gusta, dude de ello, póngalo en duda, apúntemelo ahí y después hablamos. Pero de momento, premisa fundamental para mí, participación, ciencia y transparencia elementales. Caso contrario, tendremos muchos días internacionales del agua y poco avance sin ello. Bien, contexto. Voy a pasar algo rápido a esto, pero igual voy a dejar la presentación, voy a compartirles un link ahí para quienes estén interesados y por ahí los de World Vision también puedan compartirlo con los interesados. Pero en resumen, entre más siga aumentando la temperatura, tendremos menor cantidad de lluvia en nuestros países. Acá, ya estamos por acá, le cuento, la idea es que no se llegue acá, pero si se llega a 4 grados Celsius, vea usted cada vez, Centroamérica cada vez más cafés, eso implica que entre 30 al 40% de disminución de lluvias. Entre menos lluvias hay, pues, por cierto, ya daríamos hasta más insumos para seguir repitiendo el concepto técnico incorrecto de corredor seco, porque no es corredor seco, meteorológicamente hablando, llueve mucho más de lo que llueve donde de verdad es seco. Es una zona árida o semiárida, pero bueno, perdón que me salga lo técnico científico, pero para corregir términos. Y bueno, en ese mismo contexto en el que hablamos hoy del agua y cómo gestionar el agua, pues ya se está cotizando el agua en la bolsa de valores. Entonces, mientras por ahí estamos tratando de entender las lluvias, cómo gestionar el agua, cómo lograr que WASH se aplique WASH en todo el país, que haya mejora de acceso y calidad del agua, saneamiento, higiene, capacitación, etcétera, mientras en otros países ya se cotiza los derechos del uso del agua, es decir, el agua ya es un elemento que es una mercancía. Y es clave esto entenderlo, porque ¿en qué contexto nosotros hablamos del agua? ¿En qué contexto hablamos de gestionar el agua? Bien, en el mundo somos 8.000 millones de personas. Sin embargo, el agua sigue siendo un problema de abastecimiento. Entonces, vea esto en cuanto a la distribución de la población mundial. Quise mostrarle nada más estos datos de ONU para que usted vea en qué lugares hay más gente. ¿Y qué implica que haya más gente? Más demanda de agua. Más adelante creo que yo he estado diciendo también que Guatemala no canta tan mal la ranchera, porque también va en crecimiento poblacional. Mayor gente, mayor demanda de agua. Y
¿Qué hacemos ante eso? La cuarta parte de la población mundial pues no tiene acceso a agua potable segura. Entonces, en este contexto nosotros hablamos de agua y en este contexto hablamos, pero agua hay y en sobreabundancia. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no se está gestionando. No es un problema técnico, científico a mi criterio, sino es un problema más de gestión. Porque claro, no, pero agua hay sobreabundancia, pero no está donde yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Ah, bueno, esos son otros 100 pesos. Precisamente por eso es que hablo de gestión. Entonces gestionémoslo, pero agua hay. Bien, vea datos para Guatemala, un poco para fortalecer un poco ya después mi intervención final de las directrices de gestión. Más o menos 18 millones de habitantes. Se carece de una ley de aguas, pero esta es como la parte, si usted quiere, de retos, de desafíos en el país. Sin embargo, existen estructuras de gestión. Y ahí yo soy de los fiel creyentes, si usted quiere verlo así, del sistema de consejos de desarrollo. Estructuras de gestión muy buenas que si las hacemos funcionar, pueden funcionar y convertirse en una muy buena estrategia de gestión del agua en el país. Pero claro, también es a la vez un reto porque implica acercarse uno a actores que muchas veces nos cuesta en el país, nos cuesta dialogar, sentarnos, entender que la participación es un proceso y llegar a consensos. Datos oficiales, por ahí CGPLAN, MAGA, INSIGUME, que hay que actualizar estos datos, sí, hay que hacerlo, pero tenemos 3 vertientes y 38 cuencas. Vea usted que alrededor de 100,000 millones de metros cúbicos de agua superficial, ríos, arroyos, lagos, y por ahí cerca de 34,000 millones de metros cúbicos de agua subterránea. Tenemos alrededor de 134,000 millones de metros cúbicos de agua. Eso explica incluso por qué muchos están perforando cada vez más pozos para abastecerse de agua. Pero claro, se dice, no, es que ya no usamos el agua superficial porque está contaminada. Más del 95% del agua superficial está contaminada. Ok, pero ese es un problema no del agua, es un problema de gestión, que precisamente es uno de los impactos de la población y que hay que hacer algo. En principio, por ejemplo, se me ocurre, me preguntaban hace unos minutos, ¿qué hay que hacer para ello? Cumplir. Tenemos un acuerdo gubernativo 236-2006 y sus reformas que pareciera ser que no se cumplen. Tenemos un marco normativo alrededor del agua que es muy bueno. Claro, ¿hace falta la ley de agua? Sí, pero con lo que tenemos, que es muy bueno, no se implementa, no se aplica. Entonces, una vez más, el problema para siendo de gestión. Y ojo que acá, en estos datos, yo no menciono también acá lo de la lluvia. Resulta que somos un país que llueve mucho. Estamos en un promedio a nivel nacional de entre 1,500 a 2,000 milímetros de agua de lluvia anualmente en el país. Es decir, no llueve mucho. Aún en el mal llamado corredor seco, que es una zona árida y semiárida, llueve más de 650 milímetros anualmente. Y si es fenómeno niña o niña varía, pero pues es que a nivel nacional se dice que está entre 100,000 a 200,000 la cantidad de lluvia anual, pero se mueve en ese rango. Digamos, un país, con, si usted quiere, bendecido por el agua. Claro, no hemos sabido gestionarlo. Acá, me tengo, si usted quiere, acá un par de minutos o un minuto. No sé cómo voy de tiempo, pero intentaré usar 10, 15 minutos, si es que yo no ya los llevo. Si usted logra ver acá, no es lo mismo intervenir o plantear proyectos, programas o estrategias de gestión del agua acá, de esa barrota celeste o azul, es el departamento de Guatemala. Esa barrota azul con casi cerca de 3 millones de habitantes es el área urbana. A decir que vamos a intervenir en Huehuetenango, en San Marcos, en Quiché o Alta Verapaz, donde tenemos cerca del 1,000,000 de habitantes del área rural. Entonces, tenemos que conocer estos datos para saber gestionar. Y creo que no lo puse por acá, pero según el censo del 2018, existen más mujeres que hombres ya en Guatemala. Esto a mí me permite plantear una directriz de gestión del agua desde el punto de vista de dialogar y atender y tomar en cuenta, es decir, que haya más participación de mujeres en los programas de gestión del agua. Ahora bien, estos son fuente con datos de INSIGUME, datos oficiales, y trabajamos ahí nosotros la precipitación promedio de una climatología de 48 años. Y usted puede ver que en todo el país la precipitación promedio en milímetros por año
Es decir, aún el Progreso, mire, tiene 1.295 milímetros por año. Entonces, lluvia hay, agua hay. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Gestionarla. Entonces, por ahí, de acuerdo al ciclo, al ciclo de la lluvia en el año, el ciclo anual, ver qué meses llueve más y cuando llueve menos, pues en los meses que llueve más y se pierde, ya sea por escorrentía o porque no se gestiona bien el agua, pues gestionarlo para poder tener esa agua para los siguientes meses. Y usted aquí va a poder ver los meses, los departamentos donde más lluvia hay. Dentro de ellos, por ejemplo, está Alta Verapaz con cerca de 3.055 milímetros de lluvia por año. En términos climáticos. Acá quería llegar. Aquí quizá me detenga medio minuto. Si usted logra ver ahí, en resumen, lo que estoy planteando es que hay una relación entre la lluvia y la importación de uno de los granos básicos para la alimentación de nuestro país, y es el maíz. En estos últimos 10 años, si usted logra ver acá esta línea amarilla, se muestra cierta disminución de la lluvia. Y eso es clave para la agricultura familiar, la agricultura campesina, etc. Sin embargo, mire usted lo que sucede con las importaciones de maíz. Por lo menos estos datos de Vanguard muestran que del 2000 al 2020 un incremento bastante significativo. Entonces, se dice que somos hombres y mujeres de maíz, que por cierto ya algunos hasta planteamos, ¿no será que ya somos hombres y mujeres de maseca? Y ya no somos productores nosotros de nuestro propio maíz. Entonces, sin embargo, lo que quiero mostrar es que disminución de lluvia, pero incremento de importación de maíz. Entonces, ya esto nos va diciendo que es clave gestionar el agua. Y esta gráfica que usted ve acá, ese incremento que ve acá es precisamente de personas que se van de Guatemala a Estados Unidos. ¿Y sabe de dónde son? No son del área urbana la mayoría, son del área rural, de 1960 a 2000. Yo estoy tratando de conectar que los programas que implementemos sean holísticos, sean integrales, y que cuando trabajemos en el tema de gestión del agua, consideremos todas estas variables. Y así ya para ir concluyendo y dar espacio a preguntas o aportes de parte de ustedes, démosle uso al sistema de consejos de desarrollo. Gestionemos el agua, los proyectos, llevemos WASH, recarga gestionada de acuíferos, sistemas de terrazas, zanja de infiltración, pero de hecho me gustó esa parte de WASH, porque trabajan con las comunidades. Necesitamos hacer eso, trabajar con los actores territoriales, las alcaldías indígenas, los comités de agua, las autoridades de cuenca, implementar alternativas de gestión con honestidad, perdón que repita esto, pero se hace necesario, y en colaboración con las comunidades. De esta forma estaremos fomentando la sostenibilidad a largo plazo. Y ahora sí, ya concluyendo, primer reflexión. El cambio climático y el agua deben gestionarse. Ir más allá de lo técnico. Es decir, involucrar actores, participación, ciencia, pero también transparencia en la implementación de estos programas o de estos proyectos. Termino con esto. Sin ciencia, participación y transparencia no hay aceleración del cambio. Así que por ahí dejo la pregunta, ¿qué más podemos hacer? Y bueno, quedo también acá a la orden si tienen alguna pues, pregunta o comentario al respecto. Y si gusta por ahí indagar en lo de mis redes, ahí puede encontrar precisamente, este es un artículo publicado en la revista del Sistema de Estudio de Posgrado de la USAC, y ahí encuentra el artículo pues, y todas las estructuras que hay para poder gestionar el agua, autoridades de cuenca, alcaldías, etcétera, etcétera. Y pues, publicó desde los artículos, las investigaciones que vamos llevando de la universidad para que puedan tener acceso y puedan ser útiles. Muchas gracias, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias, doctor. A veces el tiempo juega a nuestra contra cuando queremos aprender. ¿Qué me llevo personalmente, doctor, de esta plática? Es que la gestión es importante para el recurso humano, para el recurso del agua, y no solo administrar el mismo, y no tenemos que hacer administración únicamente. Lo otro es que, aunque usted lo mencionó, somos un país bendecido por el agua, no lo hemos sabido gestionar. Y creo que es el reto que tenemos, que nos deja usted en esta intervención, el gestionar este recurso, porque si no lo hacemos ahora, más adelante va a ser irreversible poder tener este recurso
que para la vida es vital. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Muchas gracias a los que aún siguen en el webinar. Sumando un poco más de información, ¿sabían ustedes que el 90% de las fuentes subterráneas y superficiales de Guatemala están contaminadas? Esto según el informe de agua en el 2022. Así que podemos pensar que la poca agua que tienen o que llega a los niños y a las mujeres, o la poca agua que recolectan los niños y las mujeres, al consumirlas, estas les pueden ocasionar enfermedades como diarrea, el cólera y en ocasiones puede causar la muerte. Como vemos, el problema en la escasez del agua segura es bastante grande y afecta a pilares importantes en la vida de las personas como la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo económico. Importante entonces el tema de gestionar el recurso, no únicamente administrarlo. Tengo el agrado también de presentar en esta oportunidad al ingeniero Gerardo Chart. Él nos dará el último punto de la agenda. Escucharemos al ingeniero. Él es ingeniero agrónomo en manejo de recursos naturales renovables. Tiene ya 27 años de experiencia en el desarrollo rural en Guatemala. Ha cooperado con el gobierno en Guatemala. Ha estado cooperando también en empresas privadas y actualmente está cooperando para la cooperación internacional en temas de empoderamiento económico, competitividad de microempresas y medianas empresas. Hace 6 años se incorporó a World Vision Guatemala. Actualmente es director de operaciones en la organización que está enfocada en la búsqueda de la vida en plenitud para niños y niñas y sus familias. Bienvenido, ingeniero Gerardo. Adelante con su intervención. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes a todos, a todas los que están conectados en esta webinar. Un saludo también y agradecimiento a los expositores, a los científicos que acaban de presentarnos, pues, un aprendizaje en cuanto a todo el tema de gestión de agua, ¿verdad? Bueno, me toca en esta oportunidad presentarles las acciones que World Vision desarrolla en nuestro país. Básicamente, pues, World Vision es una institución humanitaria, ¿verdad? Que tiene presencia ya en Guatemala desde hace un poco más de 45 años y, bueno, ha desarrollado diferentes programas. Quienes conocen a World Vision saben que World Vision maneja todavía hasta el momento apadrinamiento de niños a través de patrocinadores, ¿verdad? Entonces, es una institución global que tiene presencia en más de 100 países y bueno, 70 de esos países somos ejecutores de recursos y pues 30% de esos países son los que captan los recursos y bueno, los enfocan hacia los procesos de desarrollo que World Vision realiza. En Guatemala tenemos actualmente enfoques en programas específicos como seguridad alimentaria y nutrición, educación, reducción de riesgo a desastres, prevención de violencia y el compromiso comunitario. Este es un panorama amplio de lo que World Vision hace en Guatemala. Sus programas son programas de largo plazo. Cada programa tiene una duración no menor a 15 años, donde se plantean pues, metas desde el inicio, indicadores, hitos que se van cumpliendo en cada fase del proceso de desarrollo de estos programas. Y bueno, el objetivo básicamente es lograr la vida plena para niños y niñas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. De esa cuenta, pues World Vision tiene presencia en poco más de, bueno, tenemos ahora 12 departamentos, no cubrimos todos los departamentos, como les lo decía anteriormente, son enfoques que hacemos hacia las comunidades más vulnerables. Y bueno, en esa misma línea de
del WASH que nos hablaba el doctor Ochoa hace un momento. World Vision ha estado impulsando pues en todas sus intervenciones programas de apoyo al tema de disponibilidad de agua, pero hace 2 años específicamente lanza ya un plan de agua, saneamiento e higiene, que ya es pues un programa más integral y que contempla pues básicamente los 3 aspectos del WASH. Y para eso la meta que nos hemos planteado es lograr para el 2030 100% de cobertura WASH en las 537 comunidades donde estamos operando en los 12 departamentos del país. Si vemos en números, más o menos andamos alrededor de 50, 60 mil familias que tendrían que ser alcanzadas con todo este proceso. Y bueno, pues estaríamos hablando de más o menos entre 350,000 personas que podrían ser realmente impactadas por estos procesos de WASH que nosotros nos estamos proponiendo alcanzar para el 2030. Si lo hacemos en relación a los números que nos planteaban ya los expertos, pues creo que si tenemos 5 millones de personas sin acceso a agua, pues nuestra contribución será más o menos de un 12-15% más o menos de poder apoyar a estas personas para poder tener acceso no solo a agua, ¿va? Es también contar con procesos de saneamiento e higiene. Voy a ahondar un poco en qué es lo que World Vision hace como proyectos. Como decía, pues en cada una de las comunidades en las que tenemos intervención, pues nos enfocamos precisamente en el tema de WASH, y básicamente los proyectos que vamos desarrollando buscan hacer una entrega de agua domiciliar. En lo posible, pues es lo que deseamos, que las personas tengan el agua disponible en su vivienda. Hacer sistemas de mejoramiento de las captaciones de la fuente. Regularmente, cuando se tienen fuentes superficiales, hay que darles un manejo adecuado para poder pues tener la mejor y mayor cantidad de agua disponible. Se están instalando sistemas de purificación. En la mayoría de los casos lo estamos haciendo por cloración. Lo decía en su intervención el ingeniero Walter, ¿verdad? De la importancia realmente de tener un agua segura, un agua que la población pueda consumir. Entonces, ese es también nuestro enfoque y nuestra prioridad. Para temas de administración, voy a corregir aquí el tema de algo que nos deja pues como aprendizaje también el doctor Ochoa. Como administración se hace instalación de micromedidores para que pues, las comisiones de administración puedan pues regular el consumo y pues de alguna manera administrarlo adecuadamente. También se hace instalación de manejo de aguas residuales. Esto lo hacemos ya sea a través de fosas o filtros vivos, pero la idea es que cuando las comunidades tienen agua ya en sus casas, en sus viviendas, pues también se puede hacer un buen manejo de las aguas residuales. Se fortalece la conformación de comités de administración de agua. De igual manera, estos comités se les implementa un sistema para monitoreo de la cantidad y calidad del agua. Recordemos que hablamos de tener agua disponible, agua en calidad para poder consumirse. Entonces, a través pues, de pruebas de campo, ellos pueden estar verificando que el agua tenga por lo menos la calidad básica para consumo. Esto ya tal vez hablando un poco de la gestión, se habla de planes de protección de las zonas de recarga hídrica. Se están trabajando también con los mismos comités y con las comunidades para que ellos hagan un proceso de protección hacia las fuentes de recarga hídrica que tienen. Promoción de cambio de comportamiento en prácticas de higiene y de saneamiento.
Recordemos que pues mucho de esto es cultural, es de tener pues buenas prácticas, de poder saber cómo lavarse las manos, de saber cómo hacer una buena disposición de aguas servidas y también disponer también de desechos sólidos, ¿verdad? Y bueno, por último, pues la asesoría que World Vision da y un seguimiento a todo el proceso de administración en por lo menos 2 años, ¿verdad? Pero como mencionaba, los proyectos o los programas de World Vision tienen una permanencia mayor, por lo tanto, pues el acompañamiento es por más tiempo. ¿Quiénes participan? Porque World Vision no lo hace todo. World Vision pues, es una institución que gestiona, que cataliza muchas veces estos procesos en las comunidades, pero básicamente buscamos participación de los gobiernos locales. Las municipalidades son claves en este proceso. Bueno, de hecho es responsabilidad del gobierno local también poder apoyar estos procesos para el acceso al agua. Muchas veces, pues las instancias, por las inversiones que hay que hacer, las instancias son departamentales, entonces también se hace gestión a nivel de comités departamentales para que los fondos también puedan destinarse a estos procesos. Las organizaciones no gubernamentales, aquí es donde pues entra World Vision y bueno, pues también sumamos a otras organizaciones socias para que participen en este proceso, que inviertan realmente en poder acercar y pues disponer el agua para las personas en vulnerabilidad. Sumamos a empresas privadas, en el país lo estamos haciendo ya, parte de lo que ahora hacemos también son campañas de recaudación de fondos a nivel local. Y bueno, también hacemos gestión con donantes privados. Hay personas en lo particular, filántropos, ¿verdad? Que ven la necesidad en nuestro país y que hacen pues inversiones importantes en este proceso. Las iglesias también son importantes, son pues organizaciones basadas en fe que pues también tienen la capacidad de movilizar recursos y poderlos invertir en proyectos de WASH. Y obviamente pues las comunidades, ¿verdad? Las comunidades, principalmente las comunidades que son beneficiadas son las que participan y hacen aportes también significativos para que pues todos los proyectos de WASH puedan llegar a su comunidad. Lo que hemos hecho en este plan que se lanzó a partir del 2021 y podemos contabilizar ya algunos alcances o algunos resultados, ¿verdad? World Vision ha participado ya en concluir 56 proyectos, ¿verdad? Algunos proyectos nuevos, de esos hay 13 que fueron rehabilitaciones de procesos. Y hablamos de puntos de abastecimiento de agua como puntos comunitarios. En algunos casos no ha sido posible por, digamos, a veces la dispersión que tienen las viviendas en las comunidades, ¿verdad? Pero se acerca lo más posible el agua y pues a manera de que las familias no tengan que caminar las 3 horas que decía por ahí Walter, sino que tengan un acceso al agua a no más de 10, 20 minutos de su casa. Entonces hay puntos de abastecimiento. Hemos logrado llevar también más de 5,000, casi 6,000 casos agua hasta las casas y se han conformado ya 147 comités de administración. Estos son pues comités que ya están en funcionamiento y bueno, que damos acompañamiento también para que sean efectivos en ese proceso. Identificando, digamos, aparte del agua domiciliar, escuelas y servicios de salud que se encuentran a nivel comunitario, pues se ha llevado agua a más de 85 escuelas y 34 servicios de salud, ¿verdad? Se han remodelado o instalado como nuevos servicios sanitarios, de igual manera en 69 escuelas, 35 servicios de salud, y vemos pues temas de unidades de lavamanos
donde pues también a 160 escuelas, se han instalado 160 unidades lavamanos. Hay unidades que nosotros hacemos colectivas y bueno, después de, digamos, la crisis y todas las restricciones sanitarias que hemos tenido ahora con COVID, pues se hacen unidades de lavamanos más abiertas y con espacios pues mucho más adecuados para que los niños y las niñas puedan accesar a ellas sin ningún problema. Como beneficiarios vemos 97,000 personas que han sido beneficiadas ya con agua, saneamiento. Bueno, con agua, con saneamiento tenemos 30,000. En temas de higiene hemos trabajado ya con 56,000 personas y bueno, hacemos un desglose ahí de niños y niñas que también estamos alcanzando en este proceso. Así que, bueno, en nuestra meta de llegar al 100% en las comunidades, pues lo vemos bastante alcanzable. Es una meta prometedora para nosotros. Estamos realmente haciendo todos los esfuerzos para que realmente esta situación se dé. Vemos nuestros números son alentadores y bueno, cada día más tenemos pues más socios, más personas sumándose a este proceso. Bien, dejo esto como una invitación a nuestra causa. Llevemos agua, cada gota cuenta. Realmente ver la alegría de los niños, de las niñas cuando el agua llega ya a su vivienda, bueno, no tiene precio, no tiene comparación y no digamos el impacto que eso tiene ya cuando vemos disminuciones en enfermedades diarreicas principalmente y bueno, y que podemos ver ya efectos positivos en disminución también de desnutrición crónica, en donde el agua pues es un elemento básico para poder tener una buena nutrición con los niños y las niñas. Así es de que, bueno, dejo por ahí, esto es lo que World Vision hace en nuestro país en temas de WASH. Y bueno, nuevamente la invitación para que todos nos sumemos a esta causa. Son bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Gerardo, por su intervención. Interesante la meta que se tiene de lograr el 100% o de cobertura universal en comunidades, en escuelas y puestos de salud. Como pudimos escuchar y analizar de todos los expositores, el agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo tanto socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y por supuesto no podemos dejar atrás la supervivencia de todos los seres vivos. Entonces, una reflexión, empecemos a valorarla. Nos gustaría saber su opinión sobre este webinar. Estamos compartiendo ahora mismo en el chat un link con una breve encuesta. Agradecemos su honestidad al responderla para poder mejorar sobre algunas acciones en futuros webinars. Abrimos un tiempo para dudas y comentarios en su plataforma. Ustedes podrán observar un espacio de preguntas y respuestas para nuestros expertos. Ellos estarán analizando y estarán dando respuesta a alguna de ellas. En este momento está llegando una para, déjenme ver, sí, el ingeniero Walter, y es qué tan viable es el reciclaje, es decir, la recirculación de aguas residuales, Walter. Muchas gracias por la pregunta. El tratamiento de aguas residuales es muy importante a largo plazo y técnicamente es viable. Incluso puede ser autosostenible a nivel municipal y regional. Sin embargo, sus costos iniciales y también operativos son altos a comparación con los costos de suplir agua purificada a las personas. Y también cabe decir que normalmente en los países desarrollados no se purifica el agua residual para devolverlo al consumo humano en circuito cerrado.
¿verdad? Se trata el agua residual para devolverlo a la naturaleza y aparte, por otra parte, se jala otro agua de la naturaleza, ya sea subterránea o superficial, para purificar para el consumo humano. No es un ciclo cerrado, un circuito cerrado, sino que más bien un sistema abierto, por lo cual a corto plazo no hace falta purificar las aguas negras con tal de suplir agua purificada a las comunidades. Yo considero que suplir el agua purificada tratada apto para beber como parte de una intervención WASH es como un primeros auxilios a las personas que tienen una desesperante necesidad, una extrema necesidad. Eso incluso permita que la comunidad pueda tener un fundamento sobre el cual desarrollarse, y eso les lleva a la posibilidad de poder tener a futuro alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Mientras que el tratamiento de aguas servidas sería como la salud holística a largo plazo de las personas, comparando, ¿verdad?, con los primeros auxilios. Primero establecemos una salud inmediata para que las personas puedan desarrollarse, y parte de desarrollo sostenible a largo plazo sería agregar tratamiento de aguas residuales. Muchas gracias, Walter, por la respuesta interesante. Tengo una más, déjenme ver acá, para el doctor Ochoa. La pregunta es, ¿qué medidas y acciones se deberían tomar ante la evidencia del calentamiento global y la tendencia a una temporada de sequía, especialmente en el oriente del país? Creo que es un tema de tendencia en las redes, el tema del niño, la niña. Entonces, esta es la pregunta para el doctor Ochoa. Adelante, doctor. Sí, gracias. Sí, en términos climáticos, ahora, aquí lo importante es que esto ya lo conocemos, ya lo sabemos, digamos, sabemos que son fenómenos climáticos que siempre han estado y van a estar. El punto es cómo nosotros nos adaptamos y empezamos a gestionar de manera eficiente el agua en esos lugares. Por ejemplo, ahí empezaba a responder yo que uno de ellos, pues, bueno, quizás lo primero es conocer el comportamiento de la lluvia en esa parte de Oriente. Digamos, ¿qué parte de Oriente? Toda la región Oriente. Bueno, conozcamos cómo es el comportamiento de la precipitación ahí. Una vez sabemos cómo es el comportamiento de la precipitación en esta región, pues ya sabemos cuándo, cómo y de qué manera incluso aprovechar al máximo posible la lluvia que ahí desciende. Luego, hoy en día también, es que yo soy del criterio que alternativas, estrategias, medidas a tomar ante la evidencia del calentamiento global y la tendencia a una temporada de sequía existen. El problema no es qué medidas tomar, sino la capacidad financiera y la capacidad y voluntad política para hacerlo. Pero alternativas hay. Una vez se aprovecha la lluvia, por ejemplo, existen los SCAL, que le llaman el sistema de cosecha de agua de lluvia, que se implementa en sistemas de terrazas, zanja de infiltración, todo ello, y bueno, lograr que WASH llegue a todo Oriente, en todo caso, a usted, que se logre conseguir más financiamiento, son alternativas que hay. O sea, sí hay medidas que se pueden implementar ante esta evidencia. Ojo, independientemente de la evidencia de calentamiento global, independientemente del cambio climático, estas son alternativas que deberían de implementarse. Por ahí incluso aplicar la recarga gestionada de acuíferos, que es otra técnica que se está utilizando mucho en varias partes del mundo, y empezar a aplicar la gestión integrada del recurso hídrico. Se habla mucho de gestión, pero se entiende y se hace poco en el país alrededor de ello. Por ahí la dejaría. Gracias, doctor. Nos tranquiliza saber que podemos hacer acciones, pero él también nos llama a la urgencia de poderla realizar. Por acá también tenemos una pregunta para Gerardo. ¿Cómo podemos vincular, dice, de forma asertiva a las comunidades en el proceso de desarrollo y sostenibilidad en proyectos de agua? Bien, nosotros lo hacemos ya en el accionar de World Vision, y como presentaba en las diapositivas,
nos enfocamos en poder, involucrar a la comunidad desde un principio. La comunidad hace aportes no solo económicos, sino en mano de obra también para poder llevar los proyectos a sus comunidades. Desde ahí hay un apropiamiento ya de los proyectos, ¿verdad? A diferencia de hacer los proyectos 100% y que no se tenga pues ninguna participación de parte de las comunidades. Luego pues hablábamos de las conformaciones de los comités de administración o de gestión del agua. Aquí hay un tema interesante y es que nosotros también promovemos que en estos comités participen principalmente mujeres. Sabemos que las que más sufren en este proceso, porque son las que se dedican o son las que tienen básicamente la responsabilidad del, digamos, el tema doméstico, ¿verdad? Son las señoras, las mujeres en las casas, y bueno, pues son las que en casi todos los casos acarrean el agua desde los puntos donde está disponible hacia la casa, ¿verdad? Madrugan para hacer eso. Por lo tanto, pues son quienes con mayor pertinencia, con mayor realmente necesidad pueden velar porque se haga una buena gestión de los recursos. Entonces, participan mujeres en este proceso. Luego, pues, tener instrumentos de medición para poder administrar adecuadamente el recurso y hacer los planes que decíamos de protección para las zonas de recarga hídrica. Creo que todas estas actividades que se dejan ya directamente capacidades formadas y que se dejan también las responsabilidades en la comunidad, pueden pues no solo hacer la vinculación activa de las comunidades, sino también pues garantizar en cierto modo pues que se haga una buena gestión, ¿verdad? O una buena administración del recurso. Muchas gracias, ingeniero Gerardo. El trabajo es de todos, entonces. Hay un comentario por acá también y dice: la administración es parte de la gobernanza del agua, pero Guatemala ni siquiera llega a la administración, mucho menos a la gestión. ¿Qué debemos hacer en Guatemala para hacer una buena gestión si no existe voluntad de nuestros gobernantes y menos que no tenemos una ley de aguas porque a algunos poderes no les interesa? Mencionan también que podemos ver el caso del lago de Amatitlán, ríos como el Samalá, Motagua, y no digamos los que cruzan cada ciudad. Aparte, no se tiene una cultura de reciclaje como en los países europeos. Entonces, será de plantearnos la pregunta de si Guatemala está cumpliendo con el ODS 6. Creo que se ha estado haciendo trabajo en las organizaciones y estamos con la mirada de poder aportar a este ODS y poder sacar adelante también el recurso y poderlo gestionar como se mencionaba al principio. Hemos llegado ya al final de nuestro webinar. Agradecemos la participación de todos ustedes en este espacio de aprendizaje. Gracias, doctor Werner, ingeniero Walter, ingeniero Gerardo, por su aprendizaje y por el tiempo que han dedicado para poder compartir sobre este tema tan importante para Guatemala. Nos despedimos dejando una pregunta. El agua es vida, pero ¿y si no hay agua? ¿Qué va a pasar? Nos vemos a la próxima. Feliz tarde a todos. Que Dios los bendiga y seguimos en comunicación. Hasta la próxima. Saludos. Gusto de ver ahí a don Mario, a don Gerardo y de paso también a Glenda Lee. Muy agradable verlos. Se cuidan y mucho gusto ahí al ingeniero Walter. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por su participación.